Buenas tardes a todos ustedes, profesores. En el día de hoy, pues, les quiero dar la bienvenida a este webinar de presentación efectiva de información mediante infografías. Yo soy Ricardo Machado, profesional en diseño gráfico de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN, especialista en pedagogía de la Universidad del Tolima y docente de la Universidad de Ibagué. ¿Qué es una infografía? Es una potente herramienta de comunicación visual que actualmente la están utilizando bastante en los sitios web y los periódicos. Los periódicos siempre la han utilizado y nos permite transmitir mensajes a diferentes tipos de público. La definición de una infografía es la representación visual de información y de datos. Dentro de la infografía vamos a encontrar imágenes, textos, gráficos, diagramas y ahora podemos incluir videos. Es la herramienta más efectiva para representar datos y explicar problemas complejos de una manera más sencilla para que las personas la puedan entender. La infografía es una visualización rica de datos de una historia. Lo que nosotros hacemos en una infografía es contar una historia de forma segmentada. Y también lo que les decía ahorita, nos permite formar y crear una conciencia de marca, lo que nos decía la profesora. Eh, puede utilizarse para impulsar un producto. Los usos. Lo podemos utilizar en diseño editorial, en las noticias, en los periódicos, ahorita actualmente en las páginas web de los noticieros y de los periódicos y en páginas web. Y es una herramienta ideal para el marketing y para el marketing digital. Entonces la infografía es diseño más información. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué vamos a utilizar la infografía y para qué la vamos a utilizar? Obtenemos el motivo principal y esto nos permite identificar los problemas y determinamos, dependiendo de esos problemas, si la infografía es la mejor solución. Acuérdense que existen muchísimas herramientas gráficas para dar solución a la proyección o para transmitir un mensaje. Entonces, si la información es muy amplia, de pronto la infografía no nos va a poder funcionar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para la creación de una infografía? ¿Cuál es el tema principal? ¿Sobre qué tema debemos enfocar nuestra búsqueda? Y pueden ser de temas generales o específicos. Acuérdense que nosotros podemos desglosar ese tema general y desglosar esa infografía en temas específicos. Lo que decía, podemos hablar de reciclaje, pero dentro de esa infografía también podemos hablar sobre la separación de las basuras. ¿Qué puntos necesita incluir? Eso lo vamos a ver cuando nosotros ya tengamos nuestra investigación y no toda nuestra información, nuestra búsqueda de información en la red, qué es lo que podemos incluir y qué es lo que no podemos incluir. Entonces, por ejemplo, este ejemplo es muy bueno, vamos a hablar del Mundial de Fútbol. Entonces, ¿qué podemos hablar del Mundial de Fútbol? En cada Mundial se saca un balón conmemorativo. Cómo se va a desarrollar la seguridad y las sedes donde se van a jugar los partidos de fútbol. Entonces podemos ver que el tema general es el Mundial de Fútbol y los temas específicos puede ser la pelota, la seguridad y las sedes de los partidos. ¿Cuál es nuestro público objetivo? Esto nos va a determinar muchísimas cosas, porque como les decía en el taller anterior que nosotros que vimos, identificar el público objetivo nos permite mirar qué colores vamos a utilizar, qué estilos gráficos, qué tipografías, qué iconos, todo eso nos lo determina nuestro público objetivo.
si es para niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. Entonces, quiero hacer un ejercicio con ustedes ahora y me digan ustedes si vamos a diseñar una infografía sobre qué, bueno, una infografía para niños del tema, digamos, a ver, denme ustedes un tema que podríamos manejar como para los niños y qué color o qué estilos gráficos podríamos utilizar. Entonces los quiero escuchar, a ver, qué tipo de infografía podemos utilizar, o sea, qué colores podríamos utilizar en una infografía para niños y qué estilo gráfico podríamos utilizar. Entonces los quiero escuchar. Bueno, si es para niños, ¿no sería que los colores deberían ser más bien con tendencia a pasteles, colores suaves? Podría ser, pero los niños son más, o sea, les llama más la atención los colores vivos, más que todos los colores primarios. ¿Por qué? Porque ellos están hasta ahorita desarrollándose y están explorando el mundo y los primeros colores que ellos se aprenden son los primarios, amarillo, azul y rojo. Después los secundarios, verde, naranja y violeta. Esos colores para los niños pequeños. Los colores pasteles se podrían utilizar, pero no llamarían tanto la atención de los niños. Lo que nosotros necesitamos es que se concentren en eso. ¿Y qué estilo gráfico podríamos utilizar? Estilo gráfico estamos hablando de imágenes, de iconos, de flechas, de círculos, todas esas cosas. Bueno, esos estilos gráficos también dependen del tema que vayamos a utilizar, ¿cierto? Entonces les pongo un ejemplo, el ejemplo que voy a utilizar en todo el webinar. El reciclaje. ¿Qué colores utilizarían para una infografía sobre el reciclaje? ¿Y qué estilo gráfico podríamos utilizar? Y ahora el ejercicio lo vamos a hacer con jóvenes, digamos, jóvenes adultos, en ese rango de edad. ¿Listo? ¿Qué colores utilizaríamos para hacer una infografía sobre reciclaje y qué estilo gráfico? Así, ya sacando ustedes su propia conclusión de qué son estilos gráficos. A ver qué colores podríamos utilizar. Pues, por ejemplo, el color del reciclaje más pues el representativo es el verde, ¿no? Sí, entonces se puede combinar una gama de distintos como colores entre verdes oscuros o tonos, o sí, no sé, zapote. A mí me gusta mucho el zapote con el verde, no sé, pero tratar como de establecer un equilibrio, o los mismos colores del reciclaje. Claro, los colores del reciclaje, sí, si no me equivoco, es verde, gris, azul. ¿Cuál otro? Ayúdenme. Esos tres. ¿Esos tres? Listo. Podríamos, y es muy válido, es muy chévere que comencemos a pensar así. Por ejemplo, dependiendo del tema y si es algo tangible, podamos utilizar los colores representativos de ese tema. ¿Listo? Entonces, acá vamos a seguir, estamos acá. Bueno, entonces, muy bueno el ejercicio. Ya estamos sintonizados. Posee fuentes o referencias. Esto es súper importante a la hora de diseñar una infografía. ¿De dónde vamos a sacar nuestras fuentes de referencia? ¿De dónde vamos a sacar nuestro material de apoyo? ¿De dónde nos vamos a unir, a reunir toda esa información que vamos a utilizar? Material de apoyo en donde buscamos la información. Puede ser algún link, un título de un libro. Entonces, antes de crear una infografía, primero tenemos que buscar la información de lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, antes de una infografía, ¿por qué voy a hacerla?
¿Cuál es el tema principal? ¿Qué puntos necesitan incluir necesariamente? ¿Cuál es el público objetivo? Y si poseo referencias. Eso cuando nosotros hacemos una infografía independiente. Independiente es que la vayamos a utilizar en nuestro curso, que seamos un diseñador gráfico freelance y queramos hacer una infografía sobre un tema que a nosotros nos guste. En cambio, las cosas cambian ya cuando estamos trabajando en un medio informativo, un noticiero o un periódico, que solamente nos dicen cuál es el tema principal, cuál es el público objetivo y si tenemos fuentes de referencia. Y las fuentes de referencia siempre nos las van a pasar en un periódico. En cambio, en un trabajo independiente, nosotros somos los que buscamos las referencias. ¿Listo? Cuando recopilamos información, hay un pro y un contra si dependiendo de donde busquemos la información. Cuando la buscamos en libros o revistas, la información es más fiable porque está impresa y ya se ha verificado. Ahorramos tiempo de búsqueda, pero lo malo es que la información es referente a la fecha de publicación. O sea, ya puede estar obsoleta la información que estamos agregando en esa infografía. ¿Listo? En cambio, si buscamos por internet, vamos a encontrar muchísima información sobre el tema. Nos presentan la información actualizada, pero lo negativo es que la información no puede ser exacta. Entonces, las dos formas tienen sus pros y sus contras. Ya de nosotros depende de dónde vamos a buscar la información. Por accesibilidad, siempre vamos a buscar la información en internet. Entonces, lo que les sugiero es que cuando busquemos información en internet, tratemos de sacarla de fuentes fiables y verídicas. Leer la información. Siempre vamos cuando estemos buscando la información, estudiemos bien el tema que nos permita saber qué contenido realmente es importante y cuál no, y cuáles son los datos verdaderos. Bueno, si trabajamos en un medio de información, normalmente alguien nos pasa la información cuando trabajamos en un periódico. Siempre buscar primero fuentes oficiales, los .gov, los .edu, los .org y así sucesivamente. Ya después, si queremos buscar más información, podemos utilizar Wikipedia. Pero acuérdense que Wikipedia a veces sí, a veces no, la información es fiable o no es fiable. Podemos buscar en blogs o posts. Los blogs son muy buenos porque hay muchos blogs de temas específicos. Entonces podemos buscar por ese lado. Y podemos comparar la información de donde la buscamos. Podemos sacar en una libretica los temas importantes y siempre guarden las URL y las fuentes de información de donde sacamos nuestro contenido. La idea principal es sobre qué se trata la información y eso va a ir siempre en nuestro título. ¿Listo? La idea principal siempre se va a reflejar en el título. Y siempre es la que vaya a dar mayor atención. Entonces el título siempre tiene que ser llamativo para que capte la atención de la persona. Ideas secundarias. Ejemplo, cómo identificar un caso. Estamos hablando de la infografía de bullying. Entonces, cómo identificar un caso, consecuencias, causas y variantes. ¿Listo? La idea principal, ¿cuál es? El bullying. La idea secundaria es cómo identificar un caso, consecuencias, causas y variantes. Ya tenemos nuestra idea principal y nuestras ideas secundarias. Bueno, vamos a hablar de tipos de infografía. Esto depende del tono de la información. ¿Cuál es el tono de la información? ¿De qué se trata nuestra información? Pues humorística, seria o infantil. Hablemos de esta infografía. ¿A ustedes qué tal les parece? ¿Qué me pueden decir de esta infografía a plena vista? O sea, viéndola así como tal. ¿Sí les llama la atención? ¿Sí va acorde con el tema, el tipo de gráficas que estamos utilizando?
o se les haría muy difícil leerla? Los quiero escuchar. El profesor Fandiño te está comentando en el chat que le parece muy bonita. Vale. Y que la marimonda es privada. Listo. Sí, por ejemplo, esta infografía del Carnaval de Barranquilla, pues lo que les decía, el tipo de público que vayamos a utilizar, de eso depende nuestra gama de colores. Por ejemplo, ellos utilizan el violeta, el magenta, el azul, el amarillo, más que todo, el amarillo es el protagonista del carnaval, ¿listo? Entonces, están manejando unos colores muy acordes al tema. Los iconos ya diseñados específicamente para eso, que muestran cada de los ítems del Carnaval de Barranquilla. Bueno, vamos a seguir hablando de tipos de infografía por la forma. Pueden ser circulares, rectangulares o piramidales. Este es un ejemplo. Ustedes pueden encontrar plantillas donde las que se pueden guiar para diseñar infografías. Pueden ser circulares, rectangulares o piramidales. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, y ustedes lo han visto siempre y siempre lo han tenido en cuenta. Una infografía piramidal, ¿cuál podría ser? Los quiero escuchar. Y lo han visto bastante. Es un ejemplo muy, muy recurrente en infografías. ¿Ustedes dónde han visto una infografía piramidal? A ver, los quiero escuchar. Esas infografías piramidales las han visto bastante y las vemos desde el colegio. Y hay una muy famosa. Organigramas. Población, clima. Piramidales. Puede ser una infografía sobre los pisos climáticos. La población. Sí, podría ser una infografía sobre los estratos económicos. La pirámide de alimentos. Esa es la pirámide de alimentos, esa es la más famosa y la que siempre vamos a encontrar por ahí. O la cadena alimenticia. Esas infografías. Entonces, ustedes nosotros desde pequeños, desde el colegio, siempre hemos tenido contacto con las infografías. Por la orientación, horizontales o verticales. Las horizontales son las más conocidas y las que hablábamos hace poco, las más famosas son las líneas de tiempo. Son las que nos van a permitir ubicar hitos en la historia o sobre un tema, digamos la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos hacer la investigación y sacar las fechas más importantes sobre el inicio y al final de la Segunda Guerra Mundial. Y podemos, dentro del inicio y dentro del final, podemos ubicar las fechas más especiales o las más importantes. Tipos de infografía. Por cómo informa. Comparación, línea de tiempo, medición, descriptiva o interactiva. De comparación. Lo que hacemos es comparar un tema con otro, o un versus, digamos. Esta infografía yo la encontré y me pareció muy buena porque es la comparación entre Donald Trump y Hillary Clinton en las elecciones del 2016. Entonces, o sea, lo que hacían era que desglosaron completamente la hoja de vida de los dos candidatos y las compararon a ver qué pasaba. Las comparaciones pueden ser similares, diferentes, pros o contras, o el versus, que es uno de los que se está utilizando actualmente. Por ejemplo, iPhone versus Samsung, Facebook versus Twitter.
Ricardo, qué pena te Dime. interrumpo. El profesor Mauricio está preguntando por páginas en las cuales se pueden encontrar plantillas de infografías. Si no estoy mal, tú vas a compartir eso más adelante, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahorita más adelante les voy a mostrar la herramienta que vamos a utilizar para hacer el ejercicio y de ahí pueden hacer, ahí encuentran plantillas para guiarse para hacerlas. ¿Listo? Porque hay otras páginas que existen, pero tendríamos que utilizar un programa de vectorización más específico, de pronto ColorDraw o Illustrator, porque esos nos permiten descargar las infografías en vectores y tendríamos que editarlas completamente, y eso es un poco engorroso. Bueno, las infografías de línea de tiempo. O sea, lo que les decía, se usan para comunicar un evento, un suceso de manera progresiva en un periodo de tiempo. Ejemplos: cronología de un atentado, la Segunda Guerra Mundial o los viajes de Colón. En este caso, esta infografía que yo puse de ejemplo son las versiones que han salido de Windows desde el 1990 hasta el 2012 que salió el Windows 8. Y ahí abajo terminando, aparece el Windows 10, que hasta ahora había salido en esa época. Infografías de medición. Estas infografías de medición, sí vamos a tener mucho cuidado con esas infografías, porque cuando nosotros mostramos mucha información se puede ver muy sobrecargado. Entonces, infografías de medición muestran mucha información: mediciones, porcentajes, datos numéricos, gráficas de datos, y lo que les decía, debemos evitar el abuso de gráficas de datos, porque muchas veces las podemos interpretar o no las podemos interpretar. Nos pueden comunicar algo o perdimos a la persona completamente cuando no mostramos esos datos adecuadamente. Y para estas infografías tenemos que tener mucho cuidado, porque los datos tienen que ser precisos y tienen que ser verídicos, reales y confiables. Los ejemplos: crecimiento en el año actual de un determinado país, datos demográficos de los usuarios en una red social. Descriptivas. Estas son las que vamos a encontrar en todos lados. Nos describen un tema, nos muestran algún suceso histórico, por ejemplo, en esta infografía que les estoy mostrando, el vuelo del Sputnik. La principal función es informar, mostrar de manera amigable un tema. Podemos mostrar información acerca de un objeto, situación, marca, persona. Por ejemplo, una infografía sobre los terremotos, sobre el clima, lo que les decía a ustedes de las infografías que les gusta mucho a los ingenieros, y pues a los ingenieros mecánicos, cuando desglosan un motor o cuando muestran las partes de un carro, que se pueden ver todas las partes de forma individual. ¿Qué tipo de infografía usaría para los siguientes temas? Entonces acá sí los quiero escuchar. A ver, ¿qué tipo de infografía usaríamos para mostrar las pirámides de Egipto y el uso de las redes sociales? ¿Qué tipo de infografía usaríamos? A ver, los escucho. Hablemos de las pirámides de Egipto en las fechas que construyeron. Para esa utilizaríamos una de línea de tiempo. Podríamos Sí, utilizar una línea de tiempo. claro, si vamos a representar la creación de las infografías, de las pirámides, o de la creación de las pirámides de Egipto. Y para el uso de las redes sociales, ¿qué podríamos utilizar? Una infografía de comparación. Una de comparativa. comparación, sí, claro, la que les hablábamos ahorita, la de, por ejemplo, Facebook versus Twitter, o
Los pros y los Punto, contra de uso de las redes sociales. exacto, cuando hablamos de ciudadanía digital, de un buen ciudadano digital, podríamos hablar de eso también. El bullying, ciberbullying, podríamos también hacer una infografía. Eh, bueno, podríamos sacar cantidad de temas sobre eso. Bueno, sigamos entonces. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para hacer una infografía es un boceto. Lo que siempre les hago es, primero rayemos una hoja y hagamos nuestro boceto de cómo quiero que vayan las cosas. Es la forma más sencilla de aproximarnos a nuestro objetivo. ¿Listo? Cuando ya tengamos nuestro boceto, nosotros lo que podemos hacer es improvisar. Ya tenemos nuestro boceto y ya cuando lo estemos haciendo en nuestra aplicación o en nuestro programa de diseño, ya podemos ir cambiando ciertas cositas, pero ya tenemos una idea general de cómo quiero que vayan las cosas. Nos sirve de punto de partida, nos proporciona una idea de cómo van a ir ubicadas las cosas. Y esto también nos permite saber, ya cuando tenemos nuestra información, cuál es nuestra idea general y cuáles son nuestras ideas específicas. Beneficios: nos ahorra tiempo a la hora de diseñar, mejora las ideas y da una practicidad enorme cuando nosotros vayamos a diseñar. También podemos hacer bocetos en aplicaciones web, que eso se llama wireframes. Los wireframes se utilizan más que todo cuando nosotros maquetamos páginas web, pero también lo podemos utilizar para hacer nuestra maqueta de infografía. Lo mismo que hicimos a mano, lo podemos hacer en una aplicación. Beneficios: sirve como primer boceto, da una idea más acertada de la forma de los elementos y que se van a utilizar. Y mejora las ideas. Creo que son los mismos beneficios que hacemos en un boceto a mano. Para mí es muchísimo, personalmente, para mí es mucho más sencillo hacer un boceto a mano que en una aplicación web. ¿Por qué? Porque para la aplicación web tengo que aprender y saber cómo manejar esa aplicación. En cambio, a mano, pues lo hago a mi manera. Entonces, ¿ustedes cuál preferirían utilizar? ¿A mano o utilizando un wireframe? Hagamos una votación aquí rapidita. ¿Cuál utilizaríamos? ¿O cuál les parecería a ustedes más sencillas? Si quieren, acá voy a compartirles acá el enlace de este wireframe, de esta aplicación que se llama Mockflow. Lo pueden ir mirando a ver qué tal les parece. Listo, dicen que el wireframe. ¿Quién más? ¿Quién más se va por el wireframe? Listo. Entonces vamos a continuar. Las fuentes. Para los que estuvieron en el taller de diseño básico, acuérdense que las fuentes tipográficas tienen familias y hay cierto tipo de infografías. El tono de la información, de qué se va a tratar la infografía, también nos va a permitir saber qué tipo de fuente tipográfica podemos utilizar o cuál es la más adecuada. Acuérdense que existen fuentes tipográficas como las serifadas, que son las que tienen estos remates, acuérdense, como por ejemplo la Times New Roman, la Miriam Pro no,
Bueno, la más conocida es la Times. Las sans serif, que son las que no tienen serifas o remates, que pueden ser las que ustedes ven acá. Entonces, dependiendo del tono de la información, así vamos a saber qué fuente tipográfica vamos a utilizar. Y esto lo vamos a ver aquí en este ejemplo. Vamos a estas dos infografías, son las mismas infografías, pero lo único que cambia es nuestro título, los ganadores del Oscar. ¿Cuál de las dos infografías es la que se ve más hacia el tema y que la tipografía es la más adecuada? ¿La de la izquierda mía o la de la derecha mía? ¿Ustedes cuál cree que se ve mejor? En el tamaño se ven, es que no alcanzo a ver bien, en el tamaño me parece que son iguales. Acá, ¿ustedes qué alcanzan a ver? ¿Esta fuente tipográfica es acorde al tema o esta fuente tipográfica es acorde al tema? Creo que la izquierda, o sea, es la correcta, porque es más elegante. Pues no sé qué tipo de letra es, pero Sí, pues es más acorde con, a no sé, simple A el mí vista, tipo de también me parece que líneas, es más ¿no? corto. sí, claro, a simple vista se ve, o sea, va acorde con Sí, el tema. no que sea como en lo dorado, ¿no? Exacto, No entonces, que sea como en la premiación dorada, entonces con la que te da eso, dorado, como oro o algo así. exacto, si ven que ya como que vamos uniendo todas las cosas que vamos a utilizar, el color, la fuente tipográfica, los gráficos. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta tipografía utilizan como una especie de efecto de oro y es más elegante la fuente tipográfica, así sea una sans serif. Acuérdense que las sans serif son las que no tienen remates. En cambio esta no se ve acorde, o sea, creo que para mí no tiene nada que ver con el tema. El texto. El texto debe complementar la idea principal. Debe ser simple, debe ser realmente útil, debe ser legible, resaltar los puntos más importantes de un tamaño adecuado y que los colores hagan un buen contraste. Este último punto de que los colores hagan buen contraste es súper importante. ¿Por qué? Porque si no hacemos un contraste bueno entre el fondo y, y el texto, la información se va a perder bastante. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos una fuente, un texto en un fondo, o sea, el texto rojo con un fondo amarillo? Se va a perder completamente esa información porque el contraste no va a ser el adecuado. Los colores, basados en los colores representativos, el público objetivo, el marketing o nuestro propio criterio. Acá les voy a dar esta herramienta a mí me parece genial. Esta herramienta que les acabo de poner en el chat se llama Color Puntuador. ¿Qué nos va a permitir esta fuente tipo, esta aplicación? Vamos a verla acá. Nos va a permitir hacer nuestra propia paleta de colores. Lo único que tenemos que hacer es hacer un perfil en Adobe. Y los que tengan programas de Adobe como Illustrator, Photoshop, nosotros podemos jalar esa paleta de colores y personalizarla y ponerla en nuestros programas. Entonces, podemos buscar nuestra paleta de colores, podemos modificarlas y podemos guardarlas. Podemos modificarlas de esta manera. Herramientas hay bastantes. Les doy esta porque es la que más uso y la que más me gusta. Entonces, pueden ir cacharreándola, pueden ir viendo de qué se trata esa herramienta.
Acá, esto es un ejemplo de la forma como se pueden utilizar los colores en una infografía. Esta infografía o estas infografías se usaron en los Olímpicos de Múnich de 1972. Ustedes, a simple vista, ¿qué pueden notar de esta infografía? ¿Qué es lo que me va a informar esta infografía? Deportes. Sí, exacto, deportes. ¿Qué más me puede informar esta infografía? Tipo de competencia. Tipo de competencia. ¿Qué más? Que hay algo que está en sus casas siempre y siempre lo ven para recordar algo. ¿No se les parece estas infografías? Calendario. Un calendario, exactamente, es un calendario. ¿Qué nos dice esta infografía? Nos muestra en qué fecha van a haber competencias sobre esos deportes. Esa infografía nos permite ver eso. Entonces la gente cuando miraba esta infografía lo que veía era, bueno, levantamiento de pesas va a haber el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se descansa el sábado, vuelve el domingo, lunes, martes, miércoles. Y así, mostraba patinaje artístico, atletismo, natación. Entonces la gente solamente con mirar eso y con pocos gráficos, si ustedes se dan cuenta, son muy pocos los gráficos que se utilizan. Siempre les voy a recalcar esto. Menos es más. Si podemos sintetizar una información lo bastante para que se pueda entender, estamos haciendo un buen trabajo de diseño y un buen trabajo de comunicación. Entonces acuérdense, menos es más. ¿Qué color usarían y por qué? La historia de la carrera espacial, usuarios en Facebook en Colombia y la importancia de reciclar adecuadamente. A ver, díganme qué colores utilizarían para estos tres temas. A ver, ¿qué colores podríamos utilizar? Para la historia de la carrera espacial usaría un azul, blanco y rojo, que son como los que más han utilizado en los cohetes. Sí, claro, tiene que ver con la carrera espacial, o sea, Estados Unidos y Rusia, la bandera de Estados Unidos, bueno, la bandera de Rusia es eh, blanco, azul y rojo, creo, también tiene que ver. Entonces sí, es una gama de colores buena para ese tema. Usuarios en Facebook en Colombia, esta sí es súper fácil. Bueno, podríamos variarla un poco. ¿Qué tipo de colores podríamos utilizar para eso y para la importancia de reciclar adecuadamente? El profesor Juan propone que para la primera opción sea plata, azul y verde, para los Plata, azul y usuarios de verde. Facebook azul, blanco y negro, y para la importancia de reciclar verde y blanco. Vale, sí. Válido, válido. Otro profesor que me dé su opinión sobre qué colores podría utilizar y que me diga por qué. ¿Algún otro profesor? Bueno, entonces vamos a continuar. Los gráficos. Los gráficos es la herramienta más poderosa que tenemos para comunicar visualmente en una infografía. Gráficos adecuados más contenido exacto es una herramienta de comunicación acertada y vamos a poder hacernos entender en nuestra infografía. Gráficos temáticos. Los gráficos temáticos son los que tienen que ver con nuestro tema. Deben ser llamativos e informar al mismo tiempo. Por ejemplo, para el reciclaje,
Esos son gráficos temáticos. Tienen que ver exactamente con nuestro tema. Gráficos complementarios. Complementan información. ¿Cuáles pueden ser? Iconos, flechas, círculos, iconos de diferentes tipos, videos, nos pueden servir. Acá están, debemos evitar lo que les decía, debemos evitar el exceso de tipos de gráficos de esta índole. Por ejemplo, gráficos complementarios son las estadísticas, cuando vayamos a representar algún dato. Esos son los datos, los tipos de gráficos. Evitemos no utilizarlos tantos. Por ejemplo, para el bullying. ¿Qué tipo de gráficos temáticos podríamos utilizar para el bullying? A ver, un profesor nomás que me colabore. Bueno, para el bullying, los que podemos utilizar son gráficos que tengan que ver con nuestro tema. Podemos utilizar una caricatura de un niño golpeando a otro, tipos de insultos, cosas de ese caso. Para el calentamiento global, ¿qué tipo de gráficos podríamos utilizar? Podríamos utilizar el deshielo en los polos, podemos utilizar el efecto invernadero, podemos utilizar basuras, podemos utilizar gráficos de basura, gráficos de reciclaje, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Los iconos nos ayudan a representar ciertas ideas dentro de la infografía. Debemos usarlos siempre lo que sea posible y acompañar con algún bloque de texto titular. Uno del que yo más utilizo y saco ideas es flaticon.es. Es muy bueno, nos permite descargar los iconos con transparencia y nos permite utilizarlos. Entonces les recomiendo esta herramienta, flaticon.es. Y cuando nos dicen que las usemos siempre que sea posible, porque nos permiten explicar cosas que no estaban dentro de nuestro objetivo. Por ejemplo, la lupa nos puede servir para hacer énfasis en algo muy importante de la infografía. Gráficos de datos, de comparación. Son los datos estadísticos, comparación, relación, distribución y composición. Los gráficos de barras y gráficos de línea. De relación, gráficos de burbuja o gráficos de dispersión. De pronto para mostrar visitas a una página web, indicando el origen y el número de visitas en un tiempo promedio. De distribución, gráficos de barras representan el salario de un grupo de personas, representan las edades de los trabajadores en una compañía. De composición, gráficos de pastel o gráficos de dona. Representar las cinco principales tipos de cáncer y porcentaje de mortalidad. Representar los 4 principales navegadores utilizados en la actualidad. Nosotros podemos representar ciertos datos de esta manera, pero tienen que ser muy concretos y solamente mostrar, por ejemplo, un porcentaje, no mostrar varios. Por ejemplo, el 70% de usuarios en Facebook o 70% de los jóvenes adultos utiliza Facebook y el 30% utiliza Twitter. ¿Qué no debemos hacer? Lo que les decía, sobrecargar la infografía con datos estadísticos, datos de gráfica, por ejemplo, combinar un gráfico de dona con uno de dispersión y con una barra de datos. ¿Listo? Tratemos de no utilizar tantos estas gráficas. Si las vamos a utilizar, utilicémoslos sabiamente.
Y esto sí es muy importante. No partan una gráfica en muchas secciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde lo vayamos a visualizar, se va a ver o no se va a ver. Si dividimos una gráfica de datos de torta, si ponemos muchos porcentajes, pues no es atractivo y no se va a ver bien. Si lo vamos a ver en un periódico, no se va a ver, dependiendo del tamaño que tenga. Si es muy pequeño, no se va a ver. Si está en pantalla, tampoco se va a ver bien. Entonces tratemos de utilizar datos muy pequeños. No cambie la escala gráfica a lo largo de la infografía. Por ejemplo, en esta parte se usa Twitter para trabajo, informarse y relación. Lo que quiso el diseñador acá fue ver que disminuía dependiendo del porcentaje. Y si ustedes se dan cuenta acá en el 15%, pues no se alcanza a ver bien. En cambio, si manejo el mismo tamaño y manejo los porcentajes en el tipo de azul de acá, pues se va a ver bien. Acá, dejar estos espacios en gris como que no se ve muy bien. 7 de cada 10 personas usan móviles o 6 de cada 10 personas son smartphones. ¿Qué no hacer? No todos son datos, no todo tiene que ir en gráficas. Podemos representarlos de esta manera. Texto y el porcentaje. 34.3 millones de televidentes en USA tuvo la actual ceremonia de televidentes en USA tuvo la actual ceremonia superando a las dos últimas ediciones. Entonces no todo tiene que ir en gráficas. Podemos hacer y representar datos de esta manera. Acuérdense que los textos tienen que ser precisos y contundentes y cortos. ¿Qué debemos hacer? Generar confianza con las fuentes de información. Tener y poner en la infografía de dónde viene mi información le da confianza al usuario para poder confiar en nuestra infografía. Indica de cuál página lo sacamos, el artículo o el libro de donde representamos los datos. Los créditos. Si nosotros hacemos la infografía, ponemos nuestros datos. En el medio informativo, a veces nos permite, dependiendo de donde se vaya a publicar. Entonces, siempre pongan los créditos. ¿Quién hizo la infografía? Si la hicieron ustedes, dense ustedes el crédito, porque ustedes son los autores de esa infografía. Entonces, acá, una infografía que yo encontré muy chévere, de lápiz Delle. Son 10 trucos para diseñar buenas infografías. Utilizar vectores e iconos planos en lugares de realistas. Los realistas son los que tienen volumen. Los que se hacen en líneas o en colores planos transmiten sencillez y son más fáciles de entender. Acompaña los párrafos con ilustraciones significativas con su contenido. Por ejemplo, acá el intestino grueso mide entre 1 y 1.5 metros. Ordenen, enumeren, clasifiquen y estructuren todo lo que puedan. Las viñetas son importantes cuando ustedes quieren mostrar muchos puntos. El fondo, utilice blancos o tonos pastel. Yo siempre prefiero utilizar tonos blancos. Utilizar el negro o gris para textos densos. Dejar los tonos fuertes para crear contrastes en lugar de usar negritas o subrayados. Mejor un tono neutro que uno saturado. Por ejemplo, ¿ustedes qué notan acá cuando leen ustedes que uno saturado? Ese color vibra tanto en el fondo blanco que marea en cierto momento. Utilizar las tipografías llamativas para crear títulos, pero para el cuerpo del texto, decantante por fuentes sencillas y legibles. Utilicen fuentes tipográficas que se puedan leer, que tengan lecturabilidad y legibilidad, que se puedan leer y que se puedan entender. Para mí, una fuente sans serif sin serifas
es muy buena para utilizarla en textos. ¿Listo? Acá nos dicen, mejor una fuente sans serif como esta que una serif como esta. Utiliza el mismo tono para cada ítem, que clasifique y ayude a asociar. Modo, bien, mal, regular, así, peor, mejor, tiempo, antes, después, luego, tarde y ya. Lugar, aquí, allá, ahí, arriba, abajo, encima. Consejos finales. Respetar el orden. Estudiar las infografías y profundicen en ciertos temas. Entonces, este enlace yo ahorita se los voy a pasar porque lo que quiero ahorita es mostrarles este tipo de infografía que nosotros utilizamos con nuestros estudiantes de hipermedios, que nos muestra las partes de una infografía. ¿Cuáles son las partes de la infografía? Título, encabezado, texto, créditos y fuentes. ¿Listo? El titular debe ser directo, que exprese el contenido de la infografía. El encabezado es el segundo dato más importante. El texto debe ser breve, preciso y dar explicaciones, las explicaciones necesarias para comprender el tema. Y acá va el grueso de la infografía, que es el cuerpo. En el cuerpo nosotros vamos a encontrar las listas, los gráficos, los mapas, las imágenes, los datos descriptivos, los porcentajes, todo lo que tiene que ver con nuestra información. ¿Listo? Siguen las fuentes, que es donde obtenemos la información. Nosotros a nuestros estudiantes de hipermedios siempre les pedimos que hagan las citas en normas APA para hacer las referencias de las fuentes de donde sacan la información. ¿Listo? Para que sea más creíble de dónde sacamos la información y sea más confiable la infografía. Y los créditos, el nombre del autor o autores de la infografía, tanto de investigación como de diseño. ¿Quién lo hizo y quién hizo la investigación? ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No, todo está claro. Listo. Todo está muy claro. Gracias, profesor Ricardo Machado. Listo, profes. Entonces, voy acá a salirme de aquí. ¿Ustedes han utilizado Piktochart? No. ¿No? Listo, voy a pasarles el enlace en el chat. No, profe. Listo. Entonces, vamos a entrar a Piktochart. Esta es la herramienta que pues, me parece más dinámica para hacer ciertas cosas en la infografía. Recuerden, pues tienen estudiantes, los estudiantes saben utilizar esta herramienta, los que han visto comunicación en hipermedios. Entonces, no les sorprenda que vean ahí por infografías de sus estudiantes por ahí. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a Piktochart, nos vamos a loguear y vamos a loguearnos con nuestro correo institucional. ¿Listo? Y acá vamos a ver la página principal de Piktochart. Esta ya es nuestras infografías. Por ejemplo, yo tengo estas dos infografías que son de ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver acá la parte izquierda que nos permite crear Piktochart, infografías, presentaciones, pósters, reportes, flyers, redes sociales y utilizar nuestros propios tamaños. Entonces, cuando hablábamos de Canvas, Canvas también nos permite hacer estas cosas. Yo utilizo Piktochart más que todo para hacer infografías, me parece como más dinámico, como les decía, en ciertas cosas. Entonces, ¿qué vamos
vamos a hacer? Vamos a hacer una infografía. Y como les decía, como preguntaba el profe, que dónde podía buscar plantillas para hacer infografías, acá en PictoChart tenemos infografías y plantillas que podemos utilizar. Hay muchísimas plantillas que podemos modificar en ciertas partes. ¿Listo? O podemos... ¿En dónde, profe? ¿En qué parte? vamos a darle acá ¿En en Tableau? infografía. Pero Ah, ya estoy en sí, infografía. le damos clic en infografías. Sí, ya estoy ahí. ¿Listo? Y acá encontramos todas Sí, profe, ya estoy ahí. nuestras A plantillas. mí no me sale eso. A mí me sale, yo estoy en infografía. Ah, yo no sé. Yo le di nuevo y salió una cosa en blanco. Ah, claro, porque nosotros... ¿Le devuelvo? Sí, profe, porque nosotros podemos utilizar una plantilla ya prediseñada Sí. o podemos O comenzar sea, desde cero. antes de decirle nuevo. Antes de Antes de decirle decirle nuevo, que nuevo. sí, entramos a donde dice infografía. Entramos ahí y entonces nos va a Ya no se mandar... puede devolver uno, Sí, claro, porque no profe. sé ni cómo salirme ni nada. Create new. Vamos a hacer No un me puedo ejercicio. devolver. Ah, ya la encontré. Gracias, profe. Select Ah, template. listo. Ya, Listo. Entonces, como les decía, acá encontramos ya lo nuestras sé. plantillas. Ah, listo. Listo. Infografía, listo. Encontramos, Ah, está dependiendo chévere. depende del contenido que nosotros vayamos a hacer, nosotros podemos guiarnos por una Mm, plantilla o podemos comenzar mm. desde cero. ¿Listo? Entonces, lo ¿Qué que quiero sugieres hacer, y tú? ahorita sí lo voy a... bueno, profe, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer y del tiempo ¿Qué que sugieres tú? de lo que dependamos del tiempo que tengamos. Acá les voy a pasar este documento para que lo vayamos mirando mientras vamos viendo PictoChart. Entonces, en este documento yo les sugiero un tema. Es sobre reciclar y separar basura. Entonces, yo aquí ya les estoy dando de qué se trata la infografía, para que la vayamos mirando, la vayan como estudiando más o menos, qué podemos utilizar. Acá tiene, este es el tema principal y digamos los subtemas. Acá tenemos algo que podemos graficar, las referencias y los créditos ya son de cada uno, ¿listo? Entonces, para que lo vayamos mirando. Bueno, entonces vamos a comenzar con una infografía desde cero, ¿listo? Vamos a darle clic. Y acá tenemos nuestro lienzo. ¿Qué encontramos en PictoChart? En PictoChart encontramos casi las mismas herramientas que encontramos en Canva. Encontramos iconos, dependiendo del color, o monocromáticos. ¿Listo? Podemos tener listas, líneas de tiempo o comparación. ¿Listo? Si le damos a cada uno de estos, nos va a buscar ejemplos. Y para agregarlos, siempre que vayamos a utilizar un icono o algo que tenga que ver con PictoChart, solamente es darle clic. Entonces acá nos da ciertas listas, líneas de tiempo y comparación. Entonces miremos, a ver, por ejemplo, una línea de tiempo. Yo me perdí. Entonces, Ya. para modificarlo, les vamos a dar doble clic y vamos solamente a modificar la información. Entonces, PictoChart Tan chévere. nos permite es acomodar los elementos y editarlos. ¿Listo? Entonces, para eso sí es necesario que hagan o wireframe o hagan un boceto a mano, para que ustedes ya cuando entren y se enfrenten a la hoja en blanco, ya sepan dónde quieren que vayan nuestros elementos. Podemos subir imágenes o buscarlas. ¿Listo?
Esto sí, lo único es que nos tiene como limitados a la cantidad de imágenes que podamos subir. ¿Listo? Tenemos fondos. Vamos a ver, vamos a utilizar un Ricardo, fondo. qué pena. ¿Sí? Una consulta. Es Sí, que yo tenía PictoChat, pero pues lo tenía con un correo personal, sí. ¿sí? Y al parecer creo que ya me dice pues que ya no lo puedo usar más, pues porque yo lo estaba usando gratuitamente, porque eso tiene como una limitación como en el número de, pues como de infografías que realizas, o algo así. Sí, PictoChat hace poco cambió esa política y tenemos solamente como para 5 infografías. Eso es una de las cosas de las aplicaciones premium, digámoslo por ese. Sí, tenemos un límite de infografías para hacer. ¿Y con el correo institucional también? Sí. Ups. Sí, tenemos esa limitación. Bueno, entonces voy a utilizar este fondo. ¿Listo? Porque mi infografía va a ser sobre reciclar y separar la basura. ¿Listo? Tenemos acá los background, los textos. Acá lo bueno es que nos divide que el tipo de títulos, o sea, títulos, subtítulos de tercer grado, de segundo grado, tercer grado y el tamaño del texto para utilizar en textos, en bloques de texto, ¿listo? Entonces, pero de igual forma, acá nos permite buscar como ejemplos de cómo se podría ver nuestro título. Entonces vamos a darle acá, vamos a hacer nuestra infografía acá. Cuando nosotros tenemos ya esto, acá se nos despliega este menú pequeño, que es un menú parecido y más básico de Word. ¿Qué tenemos? Tenemos tipo de texto, tamaño, bold, itálica, subrayada, las alineaciones, izquierda, centro, derecha o justificada, si es una lista, el espaciado y la separación. ¿Listo? Si es un enlace, si lo queremos enviar hacia adelante, hacia el fondo, hacia atrás, cómo lo queremos alinear a la derecha, a la izquierda, centro, derecha, abajo, en el medio o arriba. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestro texto, vamos a ver qué es basura y vamos a ponerlo acá. Es basura. Y voy a cambiar mi tipo de texto. Lo voy a poner, este no me gustó, vamos a ver. Este que se ve más llamativo. ¿Y qué tal si le cambiamos el fondo, el color? Ah, bueno, acá podemos cambiarle el tipo de transparencia. En este caso, si utilizamos un texto ya preestablecido, no nos va a permitir cambiar el color, ¿listo? Entonces vamos a dejarlo acá y vamos a borrar esto y vamos a poner nuestra información secundaria. Yo quiero que mientras vamos haciendo el ejercicio, ustedes también lo vayan haciendo, ¿listo? Para que ahorita lo podamos revisar. ¿Listo? Entonces, si ven la diferencia si yo... bueno, vamos a cambiar acá el tipo de color
para que haga un poquito más de contraste. Listo. Entonces vamos, nuestro idea principal y la secundaria. ¿Qué sigue? Aplicar las 3 R's. Entonces vamos a ver, vamos a utilizar esta, no. Bueno, ¿cuál utilizamos? Bueno, utilicemos esta que es de segundo nivel. Y la vamos a mover por acá. Vamos a cambiar el tipo de texto. Con lo que se vea bien. Vamos a ver. Utilicemos la misma. Esta se llama Montserrat. Montserrat, pero la vamos a utilizar en negrilla y vamos a cambiar el color. Y la vamos a alinear a la izquierda. Y vamos a aumentar el tamaño. Es importante que ustedes cuando vayan a hacer las infografías utilicen esa jerarquía entre la información. Si ven que mientras yo voy bajando, el tipo o el tamaño del texto va disminuyendo, porque hay una jerarquía en la información y en los temas que hay. Bueno, acá vamos a poner esta información que es texto que se va a poner acá. Y vamos a cambiarle siempre. En este caso voy a utilizar textos en color blanco. Listo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo muevo algo en Piktochart, me lo va a mover de forma ordenada. Siempre utilizando las líneas guías que utiliza Piktochart, para que se vea mejor la información. Listo, entonces, ¿qué más sigue? La primera R. A ver. Si ustedes ya tienen, por ejemplo, ya tienen este tipo de texto, le dan control C, control V y lo pueden pegar de una vez. Entonces aquí esto lo vamos a cambiar de color. Reduce, y este reduce lo vamos a poner en negrilla y le vamos a aumentar el tamaño. Y como faltan 3 R, pues vamos a utilizar esto. Control C, control V. Control C, control V. Y vamos acá a devolvernos un poquito y voy a tener en cuenta mi boceto. ¿Listo? ¿Qué es basura? Listo, ya lo tenemos. Y las 3 R's. Reutiliza. El texto. Y vamos a utilizar el otro. Recicla. Listo. Y vamos a cambiar los dos de color. Bueno, yo voy a hacer hasta acá. Y quiero que ustedes vayan haciéndolo. Porque ahorita lo que quiero explicarles es cómo poner las imágenes. Entonces, mirando mi boceto, reduce, reutiliza y recicla, van a tener imágenes. ¿Listo? Entonces vamos a buscar
gráficos que tengan que ver con reciclaje. Ilustraciones no tenemos. Fotos tampoco. Listo, cuando nos pase esto, por ejemplo aquí, nos da la opción de buscar en Piktochart o en Uplash. ¿Listo? Entonces vamos a buscar, Uplash es una herramienta que nos va a botar imágenes gratuitas. Entonces vamos a buscar reciclaje. ¿Imágenes dónde están? Acá, cuando buscamos en gráficos, cuando no tenemos imágenes, las podemos buscar en Unsplash, ahí está. Entonces quiero que hagan y vayan haciendo hasta esta parte, ¿listo? Estos 3 punticos. Cualquier pregunta me dicen, ¿listo? Porque quiero que hagan hasta ahí y agreguen el texto. Vamos a ver. Listo. Entonces, digamos que vamos a utilizar esta. Vamos a utilizar esta. Ya como ustedes organicen la información, por ejemplo, yo la estoy organizando acá de esta manera que tenga texto e imagen al lado. Pero ustedes pueden utilizar una infografía desde cero o hacerla o utilizar una plantilla, ¿listo? Entonces voy acá a poner estas imágenes, ¿listo? Acá hice algo que nunca deberían hacer, ¿listo? Que es escalar una imagen de esta manera. Nunca, nunca, nunca lo hagan así. Siempre de los vértices. ¿Listo? Entonces, ya acá tengo mis ítems y mis imágenes. Y lo que les quiero explicar ahora es esto. Proporciones por peso en una bolsa de basura. Entonces, voy a copiar esto. Y voy a reducir un poco las imágenes acá. Y voy a utilizar un texto, un subtítulo 2. Acá. Sí, ya tienen, por ejemplo, ya están haciendo su infografía y ya tienen el tamaño del texto, entonces control C, control V y lo ponemos por acá. Volvemos a copiar el título y lo pegamos. Le cambiamos el color. Y lo ponemos en negrilla. Listo, lo alineamos con el título de acá. Y como estos son porcentajes, voy a utilizar esta herramienta, la que está al final, que son tools o herramientas. Y esto es por lo que me gusta Piktochart. Piktochart me gusta es porque puedo utilizar gráficas de datos, mapas y videos. Entonces voy a utilizar una gráfica de datos. Entonces, ¿cómo veo el porcentaje acá? 46, 22, 12, 8, 4, 8.
¿Cuál es la que mejor se me puede acomodar a esta información? Una de estas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Material orgánico. Le ponemos el nombre y el porcentaje. Acá el porcentaje. Y el ítem. Y acá es 46. Seguimos por el otro. Y acá. Me equivoqué. Acá plástico y volumen y 12%. Vidrio. %. Falta el vidrio. Y el último es otros materiales. Entonces, acá tengo mi gráfica de torta y la podemos insertar. La podemos modificar. Y lo chévere es cuando la vemos ya en la plataforma o en donde la vayamos a poner, va a tener esta dinámica. La podemos modificar. ¿Qué vamos a modificar? Vamos a ver, el texto no va a ser gris sino blanco, el título va a ser blanco. Vamos a utilizar una gama de colores de verdes. Acuérdense de cómo podríamos manejar los colores. Y dejémoslo así. ¿Listo? Vamos a aplicar y aquí ya tenemos nuestra infografía. Digo, nuestro mapa de datos, nuestra barra. Listo. Vamos acá, vamos a modificar que hay una cosa que no me gustó y vamos a ponerlo en blanco. Listo. Aquí entonces ya tenemos nuestra gráfica de datos, imágenes y textos. ¿Listo? Y quiero enseñarles también a cómo, por ejemplo, podemos poner un mapa. Vamos a ver, vamos a buscar a Colombia. Y vamos a editar el mapa. Y vamos a buscar Tolima y lo vamos a resaltar con amarillo. Listo, vamos a ponerle un borde. Listo. Insertamos nuestro mapa. Y tenemos nuestro mapa también. Acá. Que va a tener la misma dinámica dependiendo de los datos que vayamos a poner. Vamos a agregar un video y lo único que tenemos que hacer es buscar un video. Vamos a ver, vamos a utilizar este. Vamos a quitarle el audio.
y lo vamos a incrustar. Y le vamos a dar insertar video. Listo. Acá ya tenemos más o menos nuestra infografía. Ya cuando la tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a darle un preview para revisarla, que todo está bien. Nuestro mapa, nuestra información, nuestro video. Listo. Y vamos a darle compartir. Acá en compartir nuestro enlace, vamos a ponerle reciclar. Y vamos a ponerlo público. Voy a copiarlo. Y se los voy a compartir por acá. Y me dicen si se puede ver. La mejor manera de ver si es pública es una página de incógnito. Profe, ¿dónde se inserta el video, por favor? Que me perdí. Listo, profe, ya le muestro. Listo. El video, en la misma parte donde vamos a encontrar las gráficas de datos, los mapas, acá en esta opción de video, lo que nos va a pedir es un enlace de YouTube o un enlace de Vimeo. Es que no alcanzo a ver dónde dónde tengo que entrar. En Tools, la última opción que hay en la barra, acá en Tools. La encontré, muchas gracias. Listo, profe. Gracias. Listo. Voy a ver mi infografía. Y si se ve en una página de incógnito, se puede ver en cualquier parte. ¿Listo? Y se ve nuestro video. Entonces, esto hace que la infografía sea más dinámica y podamos dar más información. Podemos descargarla, pero si le incrustamos un video, pues queda complicado, ¿listo? La podemos descargar en un PNG de calidad normal o medio. Si la queremos descargar en un PDF o un PowerPoint, ya nos toca pagar un poquito, ¿listo? Entonces, esas son las opciones que tenemos para hacer una infografía de PictoChart y quiero ver si avanzaron un poquito en lo de la infografía. Si alcanzaron a hacer algo, si le cacharrearon con el tema que les di. Quiero que me muestren hasta dónde pudieron hacer la infografía. Alguien que me comparta la pantalla y vamos mirando a ver cómo les fue. Yo, profe. Listo, profe, hágale. Compártanos la pantalla y nosotros miramos. Listo, profe. ¿Qué es basura? Listo. Chévere que haya hecho ese título así, porque le hace lo encierra como en ese marco de la cosa más importante que es de la infografía y resalta la palabra basura, que es de lo que vamos a hablar. Eso de aplicar las 3R, eso que hizo el profe, ahorita si se me había pasado, se los voy a explicar, que es como encerrar una imagen dentro de una letra. Y súper creativo, profe. A ver, ¿qué más hizo el profe? Incrustó un video. Listo, bien. Listo, profe. Muchas gracias. Otro profesor que nos muestre. Voy a compartir mientras se animan. Voy a compartirle la pantalla y vamos a ver lo que hizo el profe.
Acá en PhotoFrames, nosotros encontramos estos marcos. Por ejemplo, yo puedo utilizar este marco y buscar una imagen y ponerla acá. ¿Listo? Estos, donde nosotros encontremos acá, PhotoFrames son como los marcos que podemos utilizar. Acá el profesor utilizó una que es del alfabeto y se vería de esta manera. Listo. Otro profesor que se anime a mostrarnos lo que hizo hasta el momento. Listo, profe, muchísimas gracias por la participación. A ver, dos profesores que me muestren cómo les fue en Piktochart en eso. Yo te puedo mostrar. Listo, profe, Voy a hágalo. compartir la pantalla. Espera. Listo. ¿Ahí ya se está compartiendo? Sí, ya lo estamos viendo, profe. Solamente avancé en esto. No, Entonces, listo, profe, no hay ahí. problema. Listo. Listo. Bajaste una imagen Sí. de Google, ¿cierto? Reducir, Sí. reutilizar y reciclar. Sí, claro, Ajá. es válido. Cuando no encuentres cuando no encuentres los insumos dentro de la aplicación, los puedes utilizar por fuera, pero sí teniendo en cuenta los derechos, ¿listo? Exacto. Listo. Sí, es que no, se me dificultó, fue la parte de los dibujitos, o sea, como de encontrar las imágenes. Sí. No sé, o sea, siento en Canva como que se utiliza, no sé, he utilizado más Canva, entonces siento que es más fácil hasta encontrar las imágenes acá, o los iconos, no sé, acá A mí, pues a no mí me encontré. gusta de Piktochart es la parte de los gráficos, de las barras de datos y eso. Eso son herramientas similares, pero entonces si no encuentras, pues podemos utilizar las externas. Listo, profe. Canva no tiene la funcionalidad de los gráficos también o no. No que yo recuerde, profe. Listo, profe, muchísimas gracias. En Abaco estamos para ayudarles a ustedes en lo que necesiten. Muchísimas gracias por la asistencia y estamos a un clic de distancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas herramientas.